viste la participación del presidente Javier Milei en la rural. Podés escribirnos al 11 50 26 8 630. Y ya estamos en comunicación con Ernesto Tenenbaum, periodista, psicólogo y escritor, conductor de programas de radio y televisión. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Alejandro Alfie. Y estamos acá con Gastón Roiber, Adriana Balaguer, Miriam Salinas. ¿Cómo estás? Hola Miriam, Gastón, Adriana, Alejandro, ¿cómo andan? Bien, bueno, gracias por atendernos domingo a la noche, pero sé que estás presentando tu nuevo libro, Milei, una historia del presente, y quería consultarte primero por qué decidiste escribir un libro sobre Milei. Bueno, a ver, en realidad la única razón para escribir un libro, por lo menos en mi experiencia, es que uno no puede no escribirlo, que se trata de un fenómeno inevitable que te va llevando. Porque la verdad que escribir un libro requiere tanto esfuerzo, tanta concentración, tanta dedicación, que si no te enamorás del tema, o no te atrae el tema, o no te absorbe el tema, a mí me resulta imposible. Varias veces he pensado que tenía que escribir algunas cosas y las he abandonado porque me empezaba a sentir de mal humor, no le encontraba sentido al tema, etcétera. De hecho, el último lo Como habías casi, presentado hace 10 años. claro, el último libro fue Una mujer Claro. única, que fue una novela sobre el último periodo de Cristina Kirchner. Y el anterior fue, bueno, los dos anteriores fueron cada 5 años y este me tomó 10. ¿Qué les pasó? Me Eh, acuerdo. que hice algún lío Sí, bárbaro, sí. porque fue un ensayo donde Néstor y discutía lo que Cristina. era. Claro, en un momento donde el progresismo adhería casi masivamente después de la crisis del campo a Néstor y Cristina, yo viniendo de alguien que había trabajado en Página 12 y había trabajado con La Nata toda la vida, de repente escribió un texto que ya se sabía, conocía por mis opiniones públicas, donde fundamentaba por qué me parecía que eso terminaba mal y por qué me Aparte en parecía que 2011, cuando estaba Cristina a pleno. eso se publicó a principio del Ah, 2010, pero 2010, claro, 2010. en ese momento eran las marchas contra periodistas, donde mi cara aparecía siempre y todo eso. Te ponía, me acuerdo, el billete de $1, estaba tu cara y otras más. Exacto, exacto, exacto. Bueno, pasan los años y yo en agosto del año pasado había firmado en julio un contrato con la editorial Planeta para hacer otro libro. Y el 11 de agosto, el día que Milei gana las primarias, llamé y dije, che, cambiemos el tema porque yo quiero contar esto. A mí me había dolido, me había sacudido mucho el triunfo de Milei en las primarias porque representaba valores muy distintos en los que yo creía, qué sé yo, la manera en que le había tratado a mujeres, la manera en que a muchos de su entorno se había referido a minorías sexuales, la manera en que había hablado el Papa, la manera en que gritaba todo el tiempo, el plan económico que prometía, todas esas cosas me parecían realmente disruptivo, como que estaba fuera del sistema político y del esquema de valores en el cual yo estaba acostumbrado a moverme. Y entonces me generaba me sacudía mucho y al mismo tiempo, bueno, algunos periodistas a veces, tenemos un recurso para procesar los fenómenos que nos generan tanta disrupción o nos desafían tanto, que es contarlos. Y entonces yo me propuse ese día, me salió del alma, no es que me propuse, me dominó la idea de yo quiero entender qué pasó, Y quiero mirar qué dijiste, yo pasó, tengo que quiero ver. hablar de esto, además, porque si no, como que... No, bueno, además, claro, tenía el desafío de poder Claro. entender, y nosotros, yo por lo menos en los años anteriores, fui uno de los que no la vieron. ¿Por qué? Porque estaba cubriendo cómo un gobierno peronista se desangraba en medio de condiciones muy adversas, la pandemia y todas las cosas que se conocen, cómo se preparaba para asumir el poder en la oposición tradicional, que era Juntos por el Cambio. Bueno, miraba una pandemia, miraba como siempre la economía, y en un costado había uno que gritaba. Y yo me daba cuenta, y me daba cuenta sobre todo por mis hijos que me decían, che, papá, mis compañeros hablan de Milei, mis compañeros hablan de Milei, mis compañeros, la verdad es que eso estaba creciendo. Y de hecho yo lo entrevisté varias veces a Milei en ese tiempo, o sea, lo miraba de reojo, pero no lo miraba con la atención que estaba dispuesto a mirarlo desde el 11 de agosto. Y Ernesto, entonces, bueno, decime. no, dale, completá. No, y entonces el 11 de agosto empecé a trabajar y hasta el día de hoy fue 24/7, o sea, todo el tiempo se instaló un chiste en mi familia muy habitual que es, ¿en qué estás pensando? Ya sé que estás pensando en mi ley, terminás de pensar en mi ley. Y Obsesionado. entonces, no, pero lo que pasa es que empecé a mirar todo el proceso minuto a minuto que empezó el día que Milei va a un programa de televisión y le dicen, che, estás midiendo mucho.
Y 7 años después, este hombre raro, golpeado, si se quiere marginal, casi desconocido, se termina transformando en una referencia política internacional. La historia era, mirá en detalle, es una historia que amerita, que si vos la contás en una ficción, te parece como exagerado. Y entonces me puse a mirar 500 horas, estoy diciendo a ojo, ¿no? Porque por ahí no hay 500 horas, pero eran cientos y cientos de horas de Milei. O sea, todos los lugares donde había aparecido, todas las discusiones en las que había participado, todos los actos políticos que había hecho, todas las clases públicas de economía que había dicho, los libros que había recomendado, los libros que había leído, etcétera. Y me encontré con un material fabuloso, un material riquísimo. Algunas de las cosas yo conocía y tenía presente, otras de las cosas yo conocía y había olvidado, y otras cosas directamente desconocía. Y entonces me metí vorazmente con eso, con 2 colaboradores jóvenes, una María Luisa Romanazzi, que es mi jefa de producción en la radio, otro Juan, que es mi hijo mayor, y empezamos a mirar y a mirar y a mirar y a no parar de mirar. Y después el material era riquísimo en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto ideológico, en el aspecto moral, en el aspecto filosófico, en el aspecto internacional y en el aspecto privado. Y entonces, frente a ese material, después el desafío fue ordenar, contarlo de una manera que fuera rigurosa, seria, y un desafío extra que tenía, que era, bueno, todo el mundo conoce y yo tengo una posición muy crítica respecto a Milei, cualquiera que me conozca. Y acá el desafío era contar algo objetivo. Es decir, lo que yo me propuse es, mis opiniones sobre Milei están en otro lado. Acá lo que tengo que contar es qué pasó y cómo pasó, y tenía el desafío, y lo digo en el prólogo, de contar algo que fuera atractivo, o sea, que se leyera como viste, esos textos que hacen que no lo puedas dejar por cómo te atrae, que se construyera el personaje en sus distintas complejidades, capas, etcétera, que fuera profundo, o sea, que la persona que lo lea se encuentre con algo que no pensó o que no vio, y después que fuera objetivo, o lo más objetivo que pueda ser. O sea, ser leal a las viejas leyes del periodismo, donde la opinión, la moraleja, lo que uno quiere decir, está en un segundísimo plano frente a la historia que uno cuenta. Y bueno, de todas esas cosas salió este libro. Ernesto, Gastón Roitberg te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quería Gastón? profundizar sobre algo que tocas en el libro, que me parece relevante en el caso de la figura de Milei, que es el estilo de liderazgo, ¿no? Eh, ¿Podés contar un poco en ese recorrido, en esa enorme visualización que hiciste de videos, de material bibliográfico, qué podés concluir sobre ese estilo de liderazgo en el comparativo con otros liderazgos que tuvimos recientemente? Mira, en principio es un líder. A ver, vamos a empezar desde el principio. Milei no aparece como un líder, Milei aparece como un agitador primero. Y un agitador que no busca, o por lo menos que hasta donde yo puedo registrarlo, en los primeros años de aparición en televisión, lo que busca es repercusión, incluso apelando a cualquier recurso, como ir con su novia a bailar y terminando haciendo una réplica de una especie de coito sexual, vestidos, hasta gritar en todos lados para llamar la atención, hasta meter títulos como sea, etcétera, y en el medio de eso meter su idea básica, que es el problema serio de la Argentina, es que se gasta más de lo que se recauda, por lo tanto se emite mucho, esa emisión se hace para que los políticos chorros puedan tener una gran vida y seguir en el poder, y eso deriva en la inflación, con lo cual si echamos a los políticos chorros y dejamos de gastar más de lo que se recauda, y dejamos de emitir, va a caer la inflación y la Argentina va a empezar a crecer y vamos a ser una potencia. Esa idea básica es mezclada al principio con una serie de shows, stand-ups, escándalos, griterío, maltratos, etcétera, que a pesar de lo que uno pensaba que estaba escrito, lo que genera es más atracción y más atracción y más atracción sobre su figura. Yo tengo una larga historia en los medios y habitualmente lo intenso es breve. O sea, vos tenés a alguien que de repente llama la atención, un Ricardo Ford, por ejemplo, y 2 años después viene otro. Y así, o una estrella de Gran Hermano, hoy Furia. En 2 años hay que ver, pero muy probablemente haya otra estrella que reemplace a Furia. Entonces, lo que pasaba con Milei no era eso, era que los primeros años va creciendo, 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 creciendo y cada vez más. En el 2020 él se lanza a la aventura de ser candidato, y candidato en la capital, y empieza a recorrer los barrios y se hace popular, etc. Ahí vos ya ves que este hombre, que era un hombre bastante solitario, empieza a estar rodeado. Un día aparece un tal Maslatón, otro día aparece un tal Kikuchi, un día aparece un grupo de youtubers que lo toman como su referente y entonces ya eran populares ellos, pero lo potencian a él.
y él va transformándose en un conductor de equipos. Es muy impresionante lo que pasa, porque cada vez es más extremo, cada vez es más provocador, cada vez es más popular. Cuanto más extremo, más popular. Él entiende ese método y a partir de ahí se transforma en un político hábil. Hoy, cuando vos lo ves, que por ejemplo se acuerda con Massa para ganarle a Macri, después se acuerda con Macri para ganarle a Massa, la insulta de la manera más terrible a Patricia Bullrich, la incorpora después a Patricia Bullrich a un momento clave de sus equipos, la incluye a Victoria Villarruel, la margina a Victoria Villarruel, vos ves ahí una cabeza de un hombre pensando todo el tiempo en estrategias, etcétera, mucho menos dogmático de lo que parece, porque empieza a tener pragmático. Que yo, el último momento de pragmatismo es esta semana pidiéndole perdón a Francia y confraternizando con Macron, una semana después que Macron dejó fuera de juego a Le Pen. Antes él era lepenista. Entonces de repente aparece con un líder moderado de Europa cuando hace 3 meses era el tipo que bancaba Vox. No hay nada en común entre Vox y Macron, y sin embargo hoy le pide perdón a Macron, habla amablemente con Macron, etcétera. ¿Ves? Si vos preguntás, lo que yo veo el estilo de liderazgo de él es eso, es un hombre que no se propone ser presidente, que se encuentra con esa sorpresa de que podía hacerlo, se lo propone y empieza a estructurar de manera bastante razonable medios y fines que lo llevan al objetivo que se propuso. Ernesto, Adri Balaguer, ¿cómo andás? Gracias, Adriana. Mi hijo me mandó una foto increíble nuestra de cuando éramos muy jovencitos. Justo ese día estaba hablando del regreso del menemismo, ¿no? al poder, y bueno, de este Milei que vimos en la semana, con Yuyito, bueno, nada, luciéndose y trayéndonos esas fotos del Arcón de los Recuerdos. A ver, entorno, ¿no? Porque como vos bien decís, arrancó y empezó a convocar y se le empezaron a acercar, pero después fue descartando. Y hoy está metido en un triángulo de las Bermudas. Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa saber si es un tipo empático con el otro que lo vota, ¿no? Si le importa a ese otro que lo vota, cómo construye ese vínculo. Mira, a ver, déjame volver un cachito al libro. El libro, toda mi intención en el libro es no abusar de conclusiones sobre hechos que, a ver, uno no conoce ni siquiera a las personas que tiene muy cerca, con lo cual describir a Milei en términos tan profundos es difícil. Lo que sí puedo aportar yo es un montón de hechos que fui recopilando en el trabajo del libro y que por ahí, contándolos al lector le da alguna idea de eso. A ver, Milei es un hombre duro. Es un hombre que ha sido muy golpeado por su padre, todo esto lo ha contado él muchas veces. Las personas que... él dice, por eso yo soy más valiente que cualquiera, puedo soportar lo que fuera porque yo pasé por esas experiencias. Bueno, esa es una de las características de los adultos que fueron golpeados de chicos. Los especialistas dicen, mira, primero, uno efectivamente es más resiliente, el tipo que fue golpeado sabe recibir golpes y sobrevivir a ellos. También sabe golpear. Y también es alguien que está esperando el golpe. Es como esos animalitos a los cuales alguien les alarga la mano para acariciarlos y muerde porque siempre fueron golpeados. Entonces, de esas cosas uno puede obtener beneficios y perjuicios de eso que Milei cuenta que vivió en la infancia. A mí me sorprende que Milei puede ser para algunas personas la mejor de las personas y para otras la peor. Y si vos te fijas en algunos de los patrones de lo que uno recoge de lo público de Milei, por ejemplo, él ha repetido mucho, por ejemplo, la frase, yo voy a estar siempre con fulano de tal porque cuando yo estaba en el piso y hacían cola para patearme, fulano de tal estaba. Y ese fulano de tal puede ser su perro Conan, puede ser su hermana, puede ser Nicolás Pose o puede ser Santiago Abascal. En distintos momentos, Milei reconoce y recuerda a aquellos que lo trataron bien cuando, según él, todo el mundo lo quería pisar. Yo no sé si hubo algún momento que todo el mundo lo quería pisar. Puede ser que en algún momento a él le iba mal en la vida y entonces había poca gente alrededor. Pero bueno, después se lo saca de encima, ¿no? A Nicolás Pose entre ellos. Claro, y después lo que pasa es que frente a eso se lo puede sacar de encima de una manera, pero así, taxativa y cruel. Y además con humillaciones públicas. Entonces, frente a eso, es una pregunta sin respuesta. Da la impresión, él le ha dicho muchas veces, cuando le preguntan, bueno, ¿qué siente usted frente a las personas que no tienen
un jubilado que no le alcanza o los chicos que no pueden tomar leche. Y él dice, a mí no me preguntes, le dijo a una chica, a una periodista de la BBC, no me preguntes por lo emocional, lo mío no es lo emocional, lo mío es lo macro, no puedo ver un caso, lo que puedo ver son los números. Y lo he dicho públicamente eso. Entonces, uno ve, qué sé yo, por ejemplo, vos me preguntás sobre empatía. No sé si la gente de poder tiene empatía, pero, por ejemplo, el otro día muere la hija de López Murphy. López Murphy es alguien que él conoce hace mucho. Este episodio estaría en el libro Total. si lo hubiera. Bueno, López Murphy es alguien que todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo conoce más allá de lo que piensa que es un buen tipo. Pero él, que tuvo buena relación con López Murphy durante muchos años, al punto tal de que López Murphy creo que le prologó alguno de sus libros, o él se lo pidió, etcétera. Eh, Nada, en un momento se pelean porque López Murphy en el 2021, en aquella elección donde él debuta, se presenta en la interna de Juntos por el Cambio. Y él interpreta que eso había sido pagado por Larreta para quitarle votos a él. Que probablemente haya habido un acuerdo ahí. Pero en todo caso, está en la libertad de López Murphy presentarse donde quiera. Eso le genera un enojo que no perdona nunca, a punto tal que cuando va a hablar en la Fundación Libertad, que era un lugar habitual de López Murphy, creo que en el mes de abril, dice, yo voy a hablar siempre y cuando haya dos personas que no estén ahí. Una era López Murphy. Y la Fundación Libertad, en un gesto realmente muy feo, le dice a López Murphy, mira, no podés venir a donde siempre viniste porque viene el presidente. Bueno, muere la hija. Ya es un momento que es muy difícil no conmoverse ante la situación de que alguien que vos conocés murió tu hija. Vos ves la lista de gente que públicamente se conmovió por lo de López Murphy y la ves, por ejemplo, a, no sé, Itai Hackman, que es un diputado de izquierda, o Cecilia Moró, o cantidad de gente de distinto partido político conmovidos porque un compañero o una... Milei no perdona eso ni siquiera en el momento en que muere la hija. Entonces vos me preguntás empatía de él, y puede ser que tenga empatía con algunos, porque el otro día hablaba con un amigo de él que él me decía, en una charla que yo di, me escuchó decir que Milei tiene varias virtudes, una que es un líder, otra que se dedica fuertemente a un problema de la Argentina serio que es la inflación, otra que controla la calle, y este amigo de él me decía, te falta una, que es muy buen tipo. Entonces a mí me consta que hay mucha gente que cree él que es muy buen tipo y probablemente con ellos lo sea. Y hay otros que dicen, mira, es el tipo más cruel que he conocido y probablemente lo sea. Milei es un hombre de extremos. Eso que hace con Patricia Bullrich, de pasarla de la persona que ponía, la terrorista que ponía bombas, o sea, muchas, en jardines de infantes, a ministra de Seguridad, o pasar de Caputo, decir, se fumó irresponsablemente 15.000 millones de dólares, es decir, es un rockstar de la economía. Bueno, eso en un sentido o en el sentido contrario, vos lo ves a Milei muy fuerte. Es capaz de ser el más leal y mejor del mundo o el peor y el más cruel, y eso muchísimas veces lo ves. Bueno, lo ves con Maslatón, lo ves con Giacomini, lo ves con los primeros militantes, los youtubers que lo siguen al principio, lo ves con Kikuchi, lo ves con Pose, lo ves con cantidad de gente. Ese ministro que echó por televisión y se está enterando en este momento por no haber hecho nada. Ves mucho de eso, ¿no? Ahí, en ese sentido, creo que él a vos te reconoce que vos no lo pateaste cuando otros, entre comillas, progresistas, lo trataban como un payaso, creo que él dice, ¿no? No, él dice, a ver, a mí me sorprendió mucho porque yo lo entrevisté varias veces. Sí. Era hasta alguna entrevista que después no me dio más entrevista, que fue la entrevista donde él habla de que no descarta en algún momento que se aplique un mercado para compra y venta de niños. Esa entrevista se la hice yo y además no me dio entrevista y un día me explicó, mira, me complicas la vida. Yo puedo hablar con vos, entiendo tu posición, no estoy de acuerdo, pero no te puedo dar entrevista porque mi equipo me dice que no te la dé. Pero después de eso yo me encontré en un libro que él escribió que se llama El Camino del Libertario, Sí. que él le agradece a muchos periodistas porque haberle dado espacio o oportunidad. Y entre la lista larga de periodistas, al final estoy yo. Y de todos los demás solo pone nombre y apellido. Y en mi caso pone algo entre paréntesis, que la verdad que es muy halagador para mí porque describe un periodista que a mí me gustaría ser, no sé si lo soy, que dice, aunque está en las antípodas de mi pensamiento, siempre pregunta con respeto y pregunta con fundamentos. No solo eso, siempre fue muy amable, hasta los últimos meses ya es más distante, no digo que no sea amable, y algunas veces ha tuiteado alguna cosa que me incluye, pero cuando fue avanzando el proceso electoral, a mí me generaba
mucha pena que ganara Milei, no podía creer lo que la sociedad estaba votando. Entiendo que los otros dos candidatos eran pésimos, o sea, puedo hacerme, pero te digo lo que me generaba. Y antes de la primera vuelta, yo había dicho, bueno, yo voy a votar y voy a pedir que voten a cualquiera que quede contra Milei. Si es Patricia Bullrich, si es Sergio Massa, porque un poco lo que los franceses hicieron respecto a Le Pen, que votaron a lo que ellos llaman cordón sanitario, que las fuerzas democráticas tradicionales se mantengan en el poder y en todo caso queden afuera lo que se llama la derecha radical o la ultraderecha. Entonces cuando llega unos días antes yo dije, para mí la gente tiene que votar a Massa porque es malo conocido, no tengo nada que ver con Massa, incluso tengo muchas dudas sobre su integridad moral, pero en estas condiciones me parece que es el voto razonable, dado que es balotage y vos tenés que votar el menos malo. Bueno, ganó Milei y yo le escribí una felicitación a los 2 días, diciéndole, te felicito, ganaste un buen ley, vos sabés que yo hubiera preferido lo contrario y creo que esto termina mal, pero ojalá al final de la historia me demuestre que tenías razón vos. Y Milei me dice, hola Ernesto, qué lindo escucharte, venía a verme, fue al hotel ese donde estaba parando en ese momento, Ajá. y hablamos en ese momento por teléfono, me dijo, yo creo que como sos vos, hiciste lo que tenías que hacer, yo no tengo ningún reproche para vos, pero hablemos. Fui al hotel y bueno, ahí cuento un poco en el libro qué es lo que hablamos ese día. O sea, no hay nada de personal en esto. Si hay algo personal es a favor de Milei, lo que pasa es que mi mirada sobre el fenómeno en general me generaba y me genera muchas preguntas, ¿no? En términos de valores, etcétera. Pero insisto, eso creo que está fuera del libro. El libro es la narración de todo lo que él dijo de sí mismo, de la explicación de cuáles son sus autores preferidos. Si alguien que recorre el libro se va a encontrar con breves explicaciones de quién es Keynes y por qué lo odia, de quién es Hayek y por qué lo admira, de quién es Rothbard y por qué es el que más admira de todos, de De quién es hecho, vos tuviste Gramsci, que leer a esos autores también. y leí mucho de eso, pero hay cosas que no, porque hay Ajá. textos que tienen de repente 1200 páginas. Por ejemplo, un texto muy importante se llama La acción humana de von Mises. Él habla mucho de eso. Bueno, eso, el encargado de las lecturas era mi hijo mayor. Y Ahí yo le leía mucho también. delegabas. No, pero yo leía mucho también Ajá. y después consultaba a mucha gente de especialistas en la escuela austríaca, en los libertarios, pero también en los marxistas, porque él en algún momento cita a Gramsci. Después hay textos de gente importante que lo acompañó y lo acompaña, como Agustín Laje, que también tuve que leer, textos de Nicolás Márquez, que también tuve que leer. Después sumergirse también en el mundo de Milei y en el mundo de los liberales, con sus distintas variantes, con sus peleas internas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuentos de trabajo y me pone cansado de contarlo, porque créanme que fue casi un año donde yo no respiraba, donde era sumergirme en todo y era imposible no, no ir, no sorprenderse todo el tiempo. A mí me pasó que me sorprendía con el material. Después escribía los capítulos, que uno escribía primero un boceto de cada capítulo. Me sorprendía al escribirlo. Cuando volví a corregir, me sorprendía a corregirlo. Y ahora lo leo y digo, ¿pero esto pasó realmente? Por ejemplo, les diría escenas, pero por ejemplo, el momento que Milei se disfraza de superhéroe y va a una convención de cultura japonesa. Y entonces el superhéroe se llama el General ANCAP, porque busquen, si no lo vieron, las imágenes de ese día. Milei disfrazado de superhéroe con un traje que le arma Lilia Lemoine, cantando voz en cuello y diciendo, soy el general ANCAP, vengo a un territorio libre que se llama Liberland y mi objetivo es cagar a patadas en el culo a todos los colectivistas y comunistas que destruyen a los países. Eso es increíble. O cuando ves las escenas de él con Daniela bailando la canción que se llama Es una bomba tántrica fantástica, no sé, erótica, con mayúscula, y ella bailando y él bailando, flexionando las piernas y moviendo muy torpemente las manos hacia arriba y hacia abajo. Vos decís, esto no puede haber pasado. Y uno se olvida de todo esto. Bueno, escenas como la que cuento hay cientos que vos decís, esto no puede haber pasado, pero pasó. Y bueno, de eso trató mi vida el último año, de tratar de entender ese fenómeno, de tratar de entender por qué pasó eso en la sociedad y sobre todo de, más allá de mi conclusión, contarlo de tal manera que sea el lector el que saque su conclusión. Ernesto, acá en Contacto Digital disfrutamos mucho el hablar con colegas y preguntarles también sobre cómo trabajan lo que trabajan, ¿no? Y lo que me pregunto es, ¿fue más difícil escribir un libro sobre Milei o ser entrevistado por Hugo Alconada Mon?
No, no, lo de Hugo es un placer, la verdad que es un amigo, un tipo fantástico. Contaste que Y que tenía anotado, tenía un ejemplar, una especie de prueba del libro, pero que tenía preguntas y todo tachado y todo no, marcado. no, es un tipo es un obsesivo, un obsesivo grave. No, había, porque El a él yo le diagnóstico mandé para ahí. que, antes del reportaje le mandé las galeras, y Ajá. él las imprimió, las anilló, y anotó cada uno, y fue el primer ejemplar que yo tuve en mis manos anillado. Como no lo habías hecho vos Este, antes, claro. claro, claro, entonces tenía eso en las manos y tenía detalle de página por página. Increíble. Y me preguntó, sí, decime. Ernesto, no, que me gustó esto de que nos contaras algunas escenas, porque son las tentadoras, las que hacen que nuestros oyentes quieran correr a buscar su libro. Y quiero alguna escena con Karina Milei, ¿no? Porque da la impresión que ella es la que realmente tiene poder sobre él. Esto es así, es en todo, en qué partes, en qué cosas sí, en qué cosas no. Mira, por supuesto, la mayoría de las cosas que me preguntan yo no tengo respuesta. Yo puedo contar, cuando me preguntas escenas, es evidente que ella es muy influyente sobre él. Eso es indiscutible. Es evidente que ella es el punto afectivo de apoyo fijo, el único que él ha tenido en su vida. Todo lo demás ha cambiado, lo de ella estuvo siempre. Eh, Hay una escena que es casi pública, porque a mí me la contaron varias personas, que muestra el lugar de ella, pero no es la única, hay muchas. Eh, por ejemplo, es muy conocido que Milei tiene un problema con las papas fritas, que alguna gente lo atribuye a una cosa, a otra yo no sé a qué se debe, pero es evidente. Eso que es evidente se manifiesta públicamente en un programa de Mirta Legrand, al cual él, cuando ya es presidente, va con Patricia Bullrich, y cuando la cocinera cuenta la comida, hace un chiste que dice, quédense tranquilo que papas fritas no hay, ustedes ya saben que hay un problema, ya sé que hay un problema con eso. Entonces hablan algo de la alergia, qué sé yo. Unos días, el domingo que fue el debate con Massa, cuando termina, todo el equipo de Mirai, que son como 25 personas, van a comer a un restaurante que estaba todo esperándolo para ellos, una parrilla. Y estaba todo pensado de tal manera que, bueno, los mozos aparecen todos juntos con el pan y después con las achuras y después con las ensaladas. Todo al mismo tiempo, el plato entran todos los mozos a distintos lugares de mesa a servir al mismo tiempo. Y en un momento aparecen todos los mozos con papas fritas. Y Milei se para, levanta las manos y dice, no, papas fritas no, a los gritos. Y entonces Karina se para, se acerca a alguien y se retira las papas fritas. En ese sentido, bueno, y lo que ocurre es que Guillermo Francos, el que hoy es jefe de gabinete, parece que tenía muchas ganas de comer papas fritas y se para, frena un mozo, manotea con la mano de la bandeja las papas fritas, se las pone en su propio plato y se lo comen. Karina es la que lo cuida a él, es la que lo Bueno, muy cuida, bueno como lo contaste, genial. la que protege el equilibrio de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Ahí. déjame, Sí. decime. No, no, dale, dale, sí, sí. No, quería, déjame agregar cosas de imágenes que a mí me sorprendieron. Eh, a mí un momento hay varias cosas que me sorprendieron mucho, pero un momento que me sorprendió mucho del trabajo fue cuando me encontré con algunas escenas en las cuales, en medio de su ascenso mediático, porque todavía no era ni siquiera candidato, Milei maltrata mucho a algunas mujeres. Y sobre todo a dos mujeres. Hay dos escenas que son terribles, una con Sol Pérez y otra con Teresita Frías, una periodista salteña, que yo les aseguro que si ustedes ven esas imágenes se horrorizan. En el caso de Teresita Frías, ella lo único que le pregunta es, en una conferencia, ¿por qué Keynes, las recetas keynesianas funcionaron en Estados Unidos y no en la Argentina? Que es una pregunta respetuosa, razonable, y él empieza a decir, a ver, te voy a desburrar, ¿cuándo escribió el libro Keynes? ¿Y cuándo fue la crisis del 30? ¿Y cuándo fue que? Y se le responde titubeando y él empieza a gritar, vos sos una burra, dura 40 minutos, pero es de un nivel de agresividad y de humillación que vos decís, ¿qué le pasa a este hombre? Lo curioso de esto con Sol Pérez fue prácticamente igual. Sol Pérez termina llorando empieza en un programa que estaba conducido por el Pollo Álvarez y que estaban presentes, por ejemplo, Catalina Klug, estaba Esteban Trebuch, estaba David Cablín, estaba eh,
creo que estaba Neki Galotti, creo, que hay una discusión sobre la justicia social y Milei dice que es una porquería la justicia social, como siempre, y Sol Pérez le dice, bueno, pero por ahí alguna gente necesita, etcétera. Bueno, empezó un griterío y una serie de acusaciones que terminan unos días después en otros programas con más griterío y más acusaciones. Sol Pérez se pone a llorar y Marcela Tiner es la única persona en la televisión que le dice a Milei, te vas. Acá, agresión, y él se va a los gritos, porque ella empezó, bueno, ella empezó que después dijo con Lali Espósito. Lo que me llamó la atención de esos episodios, primero es que él sobreviviera a esos episodios, porque de esos episodios otra persona no hubiera vuelto, los medios lo hubieran cancelado, hubieran dicho, bueno, basta, esta persona Es un violento. Exactamente. Y lo segundo que me sorprendió, mi hijo me decía, no mires el video, mirá los comentarios. Primero, los libertarios subían eso, no ocultaron esos videos, los subían a sus sitios. Esos videos eran vistos por millones de personas. Que bancaban y esa postura. Miles de personas comentando, no para decir, che, pará, qué bruto, porque la tratan Claro. sino defendiéndolo a Milei y humillando a las mujeres que Milei maltrataba. Entonces, vos ves eso ahí y decís, ¿qué estaba pasando en el país en ese momento? ¿Qué cosas uno no veía? Que de repente había corrientes de pensamiento que se sentían reflejadas por un hombre que planteaba soluciones económicas extremas, pero además moralmente tenía actitudes que no eran las que uno pensaba que eran toleradas en la sociedad argentina. Bueno, todo eso, su crecimiento como líder, la racionalidad de su propuesta económica en términos de lo que la sociedad estaba pensando, las cosas que propuso y no cumplió, su transformación de repente en un judío, y que uno dice, ¿y cómo de repente sos judío, estás rodeado de rabinos? ¿Quiénes son esos rabinos? Bueno, todo ese recorrido está en esos 7 años intensos que empezaron con Milei como un desconocido y terminaron como con él como presidente de la nación y después como un hombre, nada, que suena en todo el mundo, ¿no? Vos comentabas, bueno, los videos que viste, los autores. ¿Qué libros te servían de comparación? Porque yo recuerdo cuando vos presentaste la Feria del Libro, el de Juan Luis González, El Loco, y pensaba, ¿qué punto de comparación, cómo te paraste respecto a ese libro? No, es un libro bárbaro el de Juan, y es un libro que yo usé mucho y lo entrevisté muchas veces, y la verdad que son dos miradas distintas. Me parece que en principio el libro de Juan es un libro que se publica cuando él estaba recién ascendiendo, había ganado la elección porteña y todavía no era presidente. Entonces eso muestra una diferencia. En segundo lugar, es un libro que tiene montones de anécdotas, está buenísimo, porque montones de anécdotas sobre cada uno de los personajes que rodeaban a Milei en ese momento. Yo cuando leí ese libro me acuerdo que me maravilló, porque uno como periodista se sorprende cuando otro colega te cuenta cosas que no sabes. Y era un libro de alguien que estaba tan obsesivo como yo. Él es premonitorio en hablar del tema de los perros, es premonitorio en hablar del tema de Karina, es premonitorio en hablar de la ruptura que Milei, donde Milei abandona a gente que lo empezaba a cuestionar en el 2021. Es premonitorio de cantidad de cosas que ese libro es quizá un libro pionero en la investigación de Milei. No hay otro como ese. Este es otro libro, es un libro histórico, es un libro que intenta reconstruir una historia cronológicamente en todos sus detalles y que a diferencia del libro de Juan, quizá a diferencia en contra del mío, es que casi todo, el 90% de lo que está en mi libro es público. Es decir, surge de cosas que Milei dijo de sí mismos, o surge de cosas que Milei hizo, o surge de cosas... Es decir, si vos me decís cuál es la fuente principal de mi libro, es Milei. Es Milei y todo lo que hizo públicamente. Y es tan rico que yo, obviamente, hablé con mucha gente que lo conoce, qué sé yo, todo lo que me podían contar era menos rico que lo que yo veía en sus videos, en sus reacciones, en cómo fue creciendo, en cómo él se movía como agitador político, en qué pasaban en las redes en ese momento, en qué pasaba con los grupos anticuarentena en la pandemia y cómo fueron viéndolo a él como un referente. Y así, y después finalmente cómo fueron los primeros 6 meses de gobierno, porque el libro termina el 10 de junio del 2024, el día que él cumplió 6 meses como presidente. Por supuesto, con todas las preguntas abiertas desde el futuro, ¿no? Acá me están pidiendo que vayamos cerrando, pero quería también preguntarte, vos sos psicólogo, si bien tengo entendido que no ejercés, pero ¿cómo lo ves en términos de, viste, los problemas? Vos hablabas de la soledad, de cuando él estaba muy mal respecto a la relación con las personas. ¿Vos percibís algún problema mental, podríamos decir, en Milei? No sé cómo preguntártelo, pero...
Mira, yo te voy a decir, es muy difícil eso, pero yo curiosamente lo hablé con él. Ajá. Porque al final de un reportaje, de ese reportaje donde habla de la venta de niños, yo le dije, che, Javier, no sería bueno que vos seas presidente ni para el país ni para vos. Me dice, ¿por qué? Entonces le digo, y porque ese cargo requiere una estabilidad emocional que no tiene nadie, pero vos menos que los otros. Entonces él me dice, ¿vos decís que estoy chiflado? Entonces yo le dije, y creo que un poquito sí. Y él me dijo, ¿y los que están ahora? Y la verdad que yo le dije, ese es tu punto fuerte. Porque si vos mirás las actitudes de Alberto, de Cristina, que eran los que estaban en ese momento, no eran lo más racionales que había. Ahora, vos me preguntás, Milei como persona si tiene equilibrio psicológico o no. Yo no lo sé. Hay algunas señales que te muestran que el tipo reacciona de una manera muy distinta a todas las otras personas. Es un hombre golpeado desde chiquito, un hombre solitario, un hombre que dice no quiero no saber nada con el matrimonio, no quiero tener hijos, un hombre que es capaz de gritar de la nada y ser agresivo como nadie, un hombre que ha tenido, por ejemplo, ha habido muchas en su carrera referencias muy inapropiadas a cuestiones sexuales. Hay un momento de la campaña que él se vuelve como loco en un reportaje como Trebuch y termina diciendo, mientras ustedes están mirando en las redes, yo ya estoy entre sus sábanas, una cosa así, que vos decís, che, ¿qué le pasa a este hombre? Ahora, hay una gran pregunta en el libro, hay un capítulo que se dedica a Elon Musk. Y para el capítulo de Elon Musk, más allá de lo económico que está abordado y de qué cosas, por qué Elon Musk lo mira y le llama la atención, yo leí una biografía hermosa de Elon Musk que escribió un gran biógrafo, tal vez el mayor biógrafo mundial vivo, que se llama Walter Isaacson. Walter Isaacson hizo la historia de Steve Jobs, hizo la historia de Leonardo da Vinci y también la de Elon Musk. Y la biografía de Elon Musk es recorrida por una gran pregunta. ¿Puede alguien con problemas psiquiátricos hacer cosas importantes? ¿Por qué? Porque Elon Musk ha dicho públicamente que él tiene Asperger, que él es bipolar, que tiene problemas psiquiátricos. Todos sus amigos que son consultados cuentan los problemas psiquiátricos de Elon Musk, cómo hay veces que no puede tolerar la luz y se pone oscuridad y se acurruca en un rincón de una pieza, y sin embargo Elon Musk quizás sea de los hombres más creativos que tiene la humanidad, más allá de lo que cada cual piense ideológicamente de él. Es un hombre que estaba pensando en nada, puso más satélites en órbita que cualquier país o que casi todos los países sumados, o es un hombre que inventó y desarrolló como nadie el auto eléctrico, o sea, es un hombre de avanzada genial. Entonces, ese libro está atravesado por la misma pregunta que vos me hiciste, porque a fin de cuentas, para nosotros como sociedad, lo importante no es si Milei tiene aspectos de locura su personalidad o no, si dado que tiene aspectos de locura puede gobernar un país como la Argentina. Por ejemplo, Juan Luis González decía, me preocupa mucho que un país inestable esté gobernado por alguien inestable. Habitualmente la pregunta, ¿puede alguien con problemas psiquiátricos hacer algo muy importante? Tiene una respuesta, no. O sea, no puede, pero esa respuesta no es categórica porque Elon Musk demuestra que hay excepciones muy importantes a esta regla. De hecho, Y vos que tal como vez, psicólogo me imagino que eso lo entendés mejor, no sé ¿no? si me ayuda, pero me permite pensar lo que pasa con Elon Musk con lo que pasa con Milei. Si vos mirás en estos 6 meses, uno puede ver un montón de cosas que son raras para un presidente, pero es difícil ver algo que vos digas, este tipo está loco. Este tipo, en campaña era otra cosa. Entonces, da la impresión de que en estos 6 meses el tipo va liderando y se banca el liderazgo, se banca, no sé, y entonces esa pregunta se me desdibuja un poco. Pero bueno, no perdamos atención porque en cualquier momento ese factor puede aparecer de manera sorprendente, ¿no? Bueno, pero es interesante tu respuesta al compararlo con Elon Musk, diciendo no es una limitante en principio. No, no es una limitante, no es que linealmente sea una limitante, pero si vos me decís, si yo tuviera comprobación de que Milei tiene problemas psiquiátricos graves, yo diría, hay una alta chance de que alguien con problemas psiquiátricos graves no pueda conducir un país. Eso es, digamos, puede haber una excepción, pero es one in a million, uno en un millón, como quien dice. Ahora, yo no sé cuál es el problema que tiene. ¿Vos te acordás que de Cristina se decía lo mismo? Que Cristina tenía síndrome de Ubrich, que Cristina tenía un problema de bipolaridad. Sí, sí. Se prendía todo el tiempo la locura de Cristina. Bueno, Cristina podrá haber sido buena presidente o mala, yo creo que más mala que buena,
pero uno no puede decir que Cristina no pudo conducir el país. Y de repente un tipo más normal, como Alberto Fernández, y bueno, le costó mucho más, tal vez porque era más normal. ¿Qué sé yo? Son esas cosas que no hay respuestas taxativas hasta que no se producen. Lo único que puede hacer es, sí, ahí hay algo, pongamos la atención y preguntémonos si efectivamente eso es un factor relevante para para seguir una presidencia, qué sé yo. Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás en un raid también de presentaciones, domingo a la noche, no debe ser sencillo, pero tampoco podemos estar 2 horas hablando. Nos gustaría. Nos encantaría. Pero la Exactamente. seguimos. Recomendamos Chicos, el libro y muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, ustedes saben que son colegas que respeto mucho. Alejandro, estás metiendo primicia tras primicia, es impresionante lo que estás haciendo. Adriana, desde chiquito nos conocemos, así que les mando un abrazo grande, que tengan buen domingo y no se olviden la noticia más importante que pasó y que no es lo que va a pasar en Venezuela, no es el debate sobre la apertura de los Juegos Olímpicos, sino que Estudiantes le ganó 4-1 a Gimnasia. Vamos, Pero, Estudiantes todavía, totalmente. Y no te dijimos nada sobre Estudiantes. Sí, no, la verdad que ahí fallaron. Ahí falló. Lo que pasa es que hoy Atlanta perdió, entonces, viste, de fútbol hoy mejor no decir nada. Mejor ni hablar. Por favor, Ale. Un abrazo grande, Ernesto. Abrazo, chicos. Gracias. Bueno, era Ernesto Tenenbaum, periodista, psicólogo y escritor, que está presentando su nuevo libro, Milei, una historia del presente. En Argentina. En Buenos